El día 3 de julio de 2006, un convoy de la línea 1 de Metro Valencia descarriló a su paso por la estación Joaquín Sorolla. Fue el accidente de metro más grave de España. 43 muertos, 47 heridos y ningún responsable. Nosotros queremos saber las verdaderas causas del accidente y que los responsables asuman su responsabilidad y eviten que vuelva a suceder. Seguimos esperando respuestas. La Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio decidió, cuando se formó el 20 de octubre de 2006, salir todos los días 3 a la calle con 3 reivindicaciones básicas. Que hubiera una investigación sobre el accidente, que se depuraran las responsabilidades que se derivaban de esa investigación y que se hiciera público el estado de seguridad de la línea 1 hoy en día y que se garantizara que un accidente como el nuestro no iba a volver a ocurrir jamás. Accidentes se pueden producir en cualquier sitio, pero este ha sido el más grande de Europa en lo que iba de siglo y en parte del siglo pasado. No entens, dius què ha passat? Un accident tan greu i que no hi ha una investigació, que la comissió d'investigació acaba dient que ha sigut un accident fortuït, inevitable i imprevisible, que la jutge diga exactament el mateix i tanque el cas sense haver juí? És una gegantesca campanya, un gegantesc procés de manipulació per amagar la realitat verdadera de que aquí no hi havia els mitjans tècnics suficients per a prevenir els accidents. Era un daño evitable, era un daño previsible y es inmoral el que no se haya asumido ninguna responsabilidad. Próxima parada, Joaquín Sorolla, Jesús. Señorías. 3 semanas después del accidente, se abrió una comisión de investigación en Les Corts para aclarar las posibles causas. Fue la comisión más corta de la historia de la democracia. 38 comparecencias en solo 4 días. Bueno, aquello se organizó para que saliera como salió, es decir, yo creo que de las muestras de manipulación que ha habido en el Parlamento Valenciano por parte de una pervertida mayoría absoluta del Partido Popular, esta fue el paradigma, fue el estandarte de lo que es una mala práctica, de cómo se pervierte un Parlamento. Primero, comparecencias censuradas, el 95% fueron propuestas por el Gobierno y el resto, las propuestas por los grupos, fueron censuradas. Y luego fueron todas condensadas en 4 días para que todo acabara pronto entre las 9 de la mañana y la 1 de la madrugada, para que no hubiera tiempo a conclusiones y para quitarse de encima eso cuanto antes. Una comissió d'investigació d'aquest tipus, per a analitzar una cosa tan greu com la que va passar, no es podia fer a la velocitat que es va fer. Per exemple, jo sempre recordaré una cosa. Nosaltres dèiem, hi ha més possibilitats de prevenir els accidents, y ens deien, no, es imposible. No querían comisión de investigación, pero eso era mucho riesgo, entonces decidieron hacer una controlada, manipulada y que quedara encriptada para la historia como una auténtica maniobra de distracción, y así fue. El que passa és que la comissió d'investigació va ser dissenyada pel mateix Partit Popular, que era el president de la comissió, era un membre del Partit Popular, etc. Va estar dissenyada perquè fora ràpida i, a més, després hem pogut saber que això es percebia ja en la mateixa comissió, que totes les persones que s'havien proposat per part del Partit Popular, que eren la immensa majoria, perquè se'ns van vetar a moltes persones, tècnics independents, seguien aproximadament un mateix guió.
Vamos, yo podría decir que el 96 o 97% de nuestra gente fue vetada, solo se aceptó un par o tres de las 14 o 15 comparecencias que proponíamos. O sea, fue una trágala, igual que nosotros, otro grupo de la oposición también fueron vetados. I damunt, després, en el 2012, El Mundo troba un document, per casualitats de la vida, en la que es demostra que els ponents que havien anat a comparèixer a la comissió d'investigació havien estat adoctrinats prèviament, saps, per a que digueren una única veritat, i els van prohibir contar més coses, dir segons quines paraules perquè podien entendre que hi havia responsabilitat política o de gestió de FGV i que tot allò se va ocultar. Clar, a partir d'ahí dius, hosti, així, què és el que ha passat, no? El documento fue muy revelador. El documento demostraba una cuestión fundamental, y era que había una intención por parte de una empresa pública, que era FGV, por controlar al máximo la respuesta de sus técnicos sobre el accidente del metro. Y eso demuestra, lógicamente, que había algo que esconder. Recuerdo perfectamente las preguntas, preguntas que decían, cuando os pregunten tal cosa solo tenéis que contestar esto. Y además, en el proceso, además elaborado por la empresa de comunicación HM Sanchís, concretaba que pregunten lo que os pregunten, vosotros no salgáis del esquema inicial, o sea, vosotros no podéis ni hablar de accidente, o no, de tragedia, tenéis que hablar siempre de accidente, como minimizando la dimensión de la tragedia, evidentemente, la tragedia más importante en el metro que se ha producido en España. Además, los partidos de la oposición han revelado que existían informes que advertían del mal estado de los vagones accidentados. Algunos habían sufrido accidentes previamente y, sin embargo, seguían en circulación. El gobierno no parecía interesado en conocer la verdad. Comença el compte arrere a València, on els gegants i banderes anuncien la visita del papa Benet XVI. Queden 5 dies i centenars de persones s'afanyen a ultimar els preparatius. Més de 10.000 voluntaris es coordinen per a col·laborar en els actes programats per al Sant Pare. Que los políticos nos llamaban achacándonos que ya había una vía judicial y que nosotros no abriéramos otra. Es decir, si ya está el juez o ya hay una juez en estos momentos investigando lo que está ocurriendo, ¿por qué vosotros hacéis un juicio paralelo? La presión del gobierno valenciano iba todavía más allá. El entonces conseller de Agricultura y actual presidente de les Corts, Juan Cotino, visitó a las familias poco después del accidente. Su intención, ofrecerles puestos de trabajo a cambio de no personarse en el juicio contra Ferrocarrils de la Generalitat. Sí que ha habido casos de familias, como el testimonio de Paco, que salió hace una semana en nuestra web, en la que en la misma conversación, tampoco sin ligarlo de forma directa, pero en la misma conversación te ofrecen trabajo para su hijo, que saben perfectamente que acaba de estar licenciado en AD, y le ofrecen trabajo tanto en empresas públicas, que yo sepa se necesita una oposición para entrar a trabajar, pero bueno, le ofrecen tanto trabajo en empresas públicas como privadas del ámbito personal de Cotino. Y en la siguiente conversación, en la segunda frase, en la misma conversación, pues le preguntan por su intención de presentarse o no a las causas judiciales, y cuando le vuelven a llamar a los días también le vuelven a preguntar lo mismo, ¿no? El 11 de agosto de 2006, un pleno extraordinario en les Corts debate las conclusiones de la comisión de investigación. El PP, con mayoría absoluta en la Cámara, impone su tesis. El accidente se debió a un error humano y fue, por tanto, inevitable. La justicia se abonó a las tesis de la comisión y el Tribunal Superior de Valencia archivó el caso. El accidente había sido inevitable. En la sentencia, la juez consideró que la responsabilidad penal había quedado extinguida con el fallecimiento del conductor. Ferrocarrils
quedaba así exculpada de un delito de homicidio imprudente de 43 personas. La verdad oficial y la verdad judicial lo que dicen es que el responsable del accidente fue el maquinista y que no había más responsables. Y que incluso si habíamos detectado determinadas irregularidades de seguridad o en la planificación de los medios de Ferrocarriles de la Generalitat, por ejemplo, el no poner las balizas que hubieran costado 12.000 euros y hubieran frenado el tren antes de llegar a la curva, que eso era indiferente a esos objetivos, porque si el maquinista no hubiera ido con ese exceso de velocidad, no se hubiera producido el accidente. Fue muy lamentable ver cómo la instrucción judicial coincidía con la tesis oficial del Gobierno y en la que única y exclusivamente se encargó al perito no que realizara una investigación sobre las causas del accidente, sino que evaluara si la velocidad era suficiente para que el tren descarrilara y volcara, sin tener en cuenta otras circunstancias. Y se permitió que la mayor información, o sea, toda la parte de información proporcionada para esa instrucción estuviera proporcionada por FGV. Nos hemos quedado realmente sin que las familias afectadas veamos que se haya tratado el accidente y a todos nosotros se nos haya tratado con justicia. 7 años después, la Asociación de Víctimas no ha dejado de reunirse cada día 3 para evitar que la sociedad valenciana olvide lo que pasó, algo que ellos ya no podrán hacer jamás. Nuestra intención es seguir saliendo cada día 3 de la calle hasta que esto se consiga, hasta que sepamos cuáles son las causas del accidente y que se depure la responsabilidad. Sí que es cierto que creo que el único éxito que la Asociación de Víctimas del Metro ha tenido durante estos 7 años ha sido precisamente eso, el tesón, ¿no? Y la constancia de mantener estas concentraciones todos los días 3 y que con eso hemos conseguido que 7 años después el accidente no se haya olvidado por completo, sino que esté todavía, yo creo que más presente en la sociedad valenciana que lo que era pues, a un mes del accidente en el que aquí todo el mundo estaba cegado con la visita del Papa y nadie se acordaba que habían muerto 43 personas. De momento, su única opción para mantener vivo el recuerdo es a través de las denuncias a Ferrocarrils por irregularidades en la contratación de la seguridad del metro. Hay unas empresas que han sido beneficiadas por parte de la dirección de FGV para que se lleven contratos millonarios, pero contratos millonarios de la seguridad del metro de Valencia y la seguridad del metro de Alicante, que son varios millones de euros. Hi havia irregularitats en la contractació que podrien ser delictes des de prevaricació, malversació, tràfic d'influències, etc. Quan és un procediment negociat sense publicitat se demanen 3 pressupostos, no? I que les empreses, que als que se va demanar pressupost, a les altres 2 que això estava completament amanyat, no? I almenys això és la versemblança que dona, no? I això és el que vam posar en una denúncia i ho vam dur al jutjat. I s'ha obert una peça separada en el jutjat d'instrucció que està investigant a Marisa Gràcia, s'ha obert una peça separada sobre aquest tema.